Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer muy especial que resaltan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en donde Dios la ha elegido para salvar a su pueblo judío del exterminio. Y estamos hablando de Esther. Esther es un libro que es muy especial, nos genera muchas emociones. Sin embargo, vamos a compartir la parte que tiene que ver sobre todo con el edicto que se emite para destruir los judíos y cómo son salvados por Dios con las herramientas poderosas que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Vamos a ver que esta historia hace remembranza de circunstancias muy parecidas que tenemos en el día de hoy, en donde no se puede negar la esencia que tenemos de pecadores y cómo algunos abrimos la puerta para que el mal se enseñoree y cómo también podemos acudir al Dios que tenemos para que en oración podamos clamar y seamos escuchados por Él. Entonces, vamos a mirar que como introducción, recordemos que esto ocurre en Susa. Susa es una de las capitales persas en el tiempo del rey Asuero, que es también llamado en algunas Biblias Jerjes I o el rey Artajerjes, que ya lo hemos escuchado en las predicaciones que nos ha hecho Astrid. Y allí él tenía un reino muy, muy grande, tenía 127 provincias y básicamente estaba habitado por persas y por medos, pero también habían judíos exiliados. Recuerden que esto fue después de que Babilonia venció a Israel y los llevó como esclavos y muchos israelitas y judíos fueron exiliados. Resulta que el rey Asuero quiere mostrar la grandeza de su reino, de su imperio, y para eso hace una fiesta en donde invita a todos los gobernantes de sus provincias, a la gente de su pueblo y también a las personas, a los vecinos de provincias e imperios vecinos, para mostrar que él es un rey lleno de poderío. Para esto él hace una fiesta que solo dura 6 meses. Imagínense una fiesta de 6 meses. En estos 6 meses él muestra todas las riquezas que él posee y al final de los 6 meses, para terminar la fiesta, él hace una fiesta de una semana en donde él quiere, para culminar ese deseo de mostrar sus riquezas y su poder, mostrarle a todos a la reina Basti, que es una mujer muy bella. Para este entonces, después de todo ese tiempo y ya culminando en esta última fiesta de 8 días, hay mucho vino, la gente obviamente está ya muy tomada y la reina Basti, que está en otro lugar del palacio con todas las esposas de los invitados, de los gobernantes invitados, se niega porque teme que ya la gente está muy tomada y que pueda ser para algo indebido. Allí hay algunas personas que han creído que Dios pone en el corazón de esta reina el no exponerse, aunque ella no es seguidora del Dios de los judíos, que es nuestro Dios. Como ella se niega a asistir a la fiesta, entonces el rey pide consejo, porque eso obviamente es una desobediencia a una orden del rey, y por más que sea reina, las mujeres tienen una obligación mayor de obediencia y es destituida como consecuencia a su negativa a asistir. Pasado un tiempo, estoy haciendo un resumen así rapidito, pasado un tiempo, unos meses, le recomiendan al rey que él busque otra reina. Para esto, entonces, mandan a buscar de su reino a todas las niñas vírgenes hermosas
y entre ellas él escoge a Esther. Esther es una mujer muy bella también y el rey se enamora de él como no se había enamorado antes. Cuando él se casa nombra a Esther reina entre todas las mujeres que le llevaron para que las eligiera, él también ha nombrado como primer ministro a una malecita que se llama Amán. Ustedes saben que en la palabra encontramos que los amalecitas son enemigos férreos de los judíos. Y Amán, que es un hombre orgulloso, que es un hombre soberbio y que está lleno de poder por ese puesto especial que tiene en el gobierno del reino del rey Asuero, él quiere que todo el mundo le rinda pleitesía, que todo el mundo se arrodille y se doblegue ante él. Sin embargo, encuentra a un judío que se llama Mardoqueo, que él es un hombre pegado de Dios, es reconocido por su fe y por seguir todos los preceptos de Dios en su pueblo y también en el resto de la gente de Susa. Y obviamente él no se inclina porque como judío seguidor de los preceptos de Dios, tiene establecido y es convencido de que solo se inclinará ante Dios, que es su rey, y no ante nadie más. Entonces, él que es enemigo de los judíos, que ve esta afrenta a través de él, decide establecer un plan para matarlo, no solo a él, sino a todos los judíos, y no solo de Susa, sino de el reinado. Allí vemos cómo durante todos los tiempos nuestros gobiernos tienen personas que tienen convicción de trabajar por la gente, por el pueblo que los ha elegido, pero hay personas que tienen mucho egoísmo en su corazón, mucho anhelo de poder y que solo piensan en sus propios propósitos. Entonces allí, este primer ministro establece un plan para acabar con los judíos y con Mardoqueo, por quien se siente humillado cada que lo ve, y cada que las personas le cuentan que si él pasa, Mardoqueo nunca se inclina. Esto está en el libro de Esther, en el capítulo 3, del 8 al 15. Voy a resaltar y a decirles, entre comillas, los apartes que tomé para que los analicemos. Entre comillas dice, y dijo Amán al rey Asuero. Él se va, se presenta ante el rey y hace una acusación muy dañina de un pueblo que está en el reino del rey Asuero, diciendo que son enemigos peligrosos, que no siguen la ley del rey, que son desobedientes y que establecen problemas y que por eso deben ser exterminados. Nunca le aclara al rey que son judíos, que son los judíos, y menos que son una población muy grande en su reino. Entonces, él le pide, entre comillas, decrete que sean destruidos. Amán sugiere al rey organizar un asesinato para que el pueblo masivamente sea destruido, el pueblo que él dice que es un peligro para el reino y que debe establecerse un proceso para hacerlo. Allí el rey cree que es un pueblo pequeño y que si está haciendo una amenaza, decide pensarlo. Resulta que este señor, para convencer al rey, le dice, entre comillas, pesaré 10,000 talentos de plata como compensación a esa destrucción de este pueblo. Y vemos que allí él lo que está haciendo es sobornando al rey. El rey dice, si es un pueblo pequeño, si está dando problemas y si al destruirlos voy a tener más riqueza para mi reino, entonces está bien. Amán recurre a todo para convencer al rey
de hacer esta destrucción. Allí entre comillas dice, el rey accede al plan y para quitarse el problema de encima, teniendo en cuenta que Amán es su primer ministro, le dice que él se encargue y que haga como él considera que sea pertinente para evitar que este pueblo sea un problema para el reino, y le da su anillo. El anillo tiene el sello que es el que establece que es algo apoyado por el rey. Él obviamente logra su propósito y dice entre comillas, el decreto se publica. Él establece un decreto en el que ordena destruir, matar y exterminar a todos los judíos del reino del rey Asuero, o sea, de las 147 provincias. Él dice que no importa si son ancianos, si son jóvenes, si son mujeres, si son niños, deben ser exterminados todos, y establece un día y un mes para hacerlo. Para elegir esto lo echa a suerte y sale que debe ser el día 13 del último mes del año en el calendario de ellos, que es el mes de Adar, que es lo que para nosotros es el mes de diciembre, aunque para ellos en nuestro tiempo es hacia marzo, más o menos. Y ellos están en ese momento en el primer mes de su calendario. Si ustedes recuerdan, el primer mes es el mes de Nisan o Nisan, que lo vimos porque fue el mes en el que se estableció la primera Pascua. Y ellos ven que pues tienen todo ese año en esa espera tortuosa de que el 13 del mes de Adar, el último mes de su calendario, van a ser exterminados. Allí el pueblo, no solo el pueblo judío se entristece muchísimo, sino que también los ciudadanos entran en confusión porque ellos no entienden qué pasó, por qué ese edicto, porque ellos tienen vecinos, conviven con judíos, que son personas que son buenos ciudadanos, que son buenas personas, que ayudan a la economía del reino y que no son enemigos peligrosos, como dice en el edicto. Entonces, también están muy tristes y están muy confundidos porque el edicto dice que hay que exterminarlos. ¿Y quién los va a exterminar? Todas las personas del reino del rey Asuero que se encuentran a los judíos, los deben matar y quitarles todos sus bienes. Todo esto, pues, es producto de un hombre que está lleno de soberbia y de ansias de poder. Él no quiere que sus enemigos, que son los judíos, porque él es amalecita, repito, estén allí haciendo tropiezo para sus planes y sobre todo no reconociéndolo como ese hombre poderoso y soberbio que es él. Entonces él se reúne a espaldas del rey, no sé si eso es parecido con la realidad, se esconde a espaldas del rey con su esposa y sus amigos para establecer planes que lleven a esta destrucción y que lleven a apoderarse de todos los bienes que tienen los judíos, que es un pueblo que sí es muy grande y que es próspero, así esté en el exilio. Entonces, ellos inclusive allí nos cuentan en la historia que tenían el hábito de recurrir a herramientas de adivinación, de buscar predecir el futuro y cosas de esas que desagradan completamente a Dios y que obviamente están alejados de nuestro Dios, que es el Dios de los judíos también. Recuerden que estas prácticas inclusive están dadas el día de hoy también y que hay personas que están intentando sacar provecho, intentando socavar nuestra nación con prácticas como estas que están alejadas de lo que Dios tiene establecido y espera de nosotros sus hijos. Esa es la parte mala, pero vamos a ver el Dios que tenemos, que es el mismo ayer, hoy y siempre.
Bueno, vamos a ver en el capítulo de Esther 4 del 1 al 7, en donde nos habla de toda la tristeza de los judíos por este edicto macabro que establece Amán firmado con el sello del rey. Entre comillas dice Mardoqueo, que es el hombre representativo de los judíos y entre los judíos allí en Susa, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y ceniza. Los judíos, para manifestar su dolor, su angustia, ellos se rasgaban sus vestiduras, se ponían ropas ásperas y se echaban ceniza, y con eso ellos mostraban su dolor y su temor, y esta práctica fue aplicada en todo el territorio por los judíos, y es una manera de mostrar humillación ante Dios frente a la angustia que tienen, el miedo que tienen y la confianza que tienen en su Dios en estos momentos tan críticos. Nosotros hoy estamos muy angustiados por la pandemia, hoy estamos muy angustiados por lo que se ha generado en nuestra economía, estamos muy angustiados por todas las personas que se están levantando buscando aprovechamiento para sus fines personales y egoístas de esta situación. Y también tenemos dolor en nuestro corazón, tenemos temor en nuestro corazón, pero también nos postramos delante del Dios que tenemos, clamando por nuestra protección, por nuestra libertad. Y esto es lo que hacen los judíos. Allí, entre comillas, Mardoqueo explica el problema a Esther, que es la reina, y cuando él va a contarle, no lo puede hacer personalmente porque él no puede entrar al palacio vestido así, pero lo manda con sus doncellas, le manda inclusive el edicto, y Esther se angustia, ella no sabía nada, pues por estar allí en el palacio no había tenido conocimiento, y Mardoqueo le pide intervenir ante el rey por su pueblo judío. Hasta este momento, en el palacio ni el rey y mucho menos Amán saben que Esther es judía también. Ella le aclara a Mardoqueo, le manda a decir que por ley nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado. Si esto sucede, es condenado a muerte, excepto que el rey tenga misericordia y extienda su cetro hacia la persona que ose hacer tal interrupción. Mardoqueo le hace, y ella le dice además que ella ni siquiera ha sido llamada por el rey en los últimos 30 días, o sea que le muestra que el rey no la tiene en este momento en recordación, y que es un momento que aparentemente no es favorable para que ella haga eso. Sin embargo, cuando le cuentan esto a Mardoqueo, él le hace una segunda petición, le aclara que ella también está en peligro y que ella también puede ser exterminada en ese día al darse cuenta de que es judía, y le dice, entre comillas, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Allí Mardoqueo sabía que ella era una judía, era una joven exiliada, era una joven que no hubiera podido en circunstancias normales acceder al palacio y mucho menos a ser reina. Pero el Dios que tenemos establece y tiene claros los propósitos para su pueblo y hace que esto sea posible. Y Mardoqueo le recuerda que esto fue posible solo porque Dios tenía un propósito con ella y que seguramente este es el momento en que ella deba actuar para cumplir ese propósito de Dios. Entonces allí podemos ver que lo mismo sucede con nosotros. Esto nos lleva a una reflexión bien importante, y es que Dios nos ubica en cada lugar con un propósito.
En la oración hablábamos, si bien recuerdo, ayer y Wilfrido lo explicaba, cómo Dios nos tiene un propósito, para Él es muy claro y somos nosotros los que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros en nuestro trabajo. El empleo que tenemos es porque es parte del propósito de Dios. Las personas que tenemos a nuestro entorno es parte de ese propósito. Esta iglesia es parte de ese propósito. Y a veces nosotros no tenemos claro qué es lo que Dios espera de nosotros y qué persona quiere que seamos. Allí el Espíritu Santo nos da sabiduría, es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 10, en donde no solo nos habla de estos 7 dones del Espíritu Santo, sino que también nos muestra cómo, abro comillas, dice, hay diferentes formas de servir, pero todas por encargo de un mismo Dios. Ahorita lo decía Astrid, que en este proceso hemos tenido la posibilidad de participar de distintas maneras, porque todos somos partes de un solo cuerpo que es la iglesia de Dios y que cada uno de nosotros somos un miembro diferente con una misión diferente, algunos en la oración, otros en compartir la palabra, otros en hacer donaciones, otros en consolar y compartir a personas cercanas la palabra de Dios, otros en acompañar en los momentos de angustia y de enfermedad, etcétera. Tenemos muchas labores que podemos cumplir como parte de ese propósito que Dios nos tiene en el sitio donde estemos. A veces deseamos estar en otro lugar para servir a Dios, pero Jesús nos ha puesto en el lugar que Él sabe que somos muy bien ubicados para el propósito que Él tiene. Entonces, allí la tarea que tenemos es pedirle sabiduría al Espíritu Santo para identificar esa misión, ese propósito para el cual Él nos tiene donde nos tiene y para el cual hemos sido creados. Allí entonces, la decisión de Esther está en el capítulo 4 del 15 al 17, entre comillas. Esther toma una decisión después de que Mardoqueo le hace caer en cuenta que ella es parte de la misión que Dios tiene para rescatar a su pueblo y le dice, entre comillas, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí por 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos lo mismo. Esther toma entonces una decisión muy valiente de presentarse ante el rey, pero solo lo hará si es apoyada por oración y ayuno de su pueblo. Aquí se resalta el poder que tiene la oración. En la palabra lo vemos muchísimas veces, cómo Dios nos ha dado esta gran herramienta para que nosotros en esa relación con Él, a través de la oración, podamos estar permanentemente confiados en que Él está con nosotros para enfrentar al enemigo. Si recordamos cuando vimos con Astrid a Nehemías, cuando él decide ir al rey para pedirle permiso de volver a Israel para restaurar su pueblo, él ora y ayuna por 3 meses. Y cuando va donde el rey, ya Dios ha dispuesto el corazón del rey para que le dé permiso y lo envíe no solamente con protección, sino también con muchos elementos para que él pueda iniciar esa restauración. Igualmente, en Mateo 17:20, abro comillas, él dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Allí Jesús, estando con los discípulos, ellos intentaron sacar un demonio de un muchacho, pero no lograron hacerlo. El padre viene hasta donde está Jesús, le cuenta que sus discípulos no lograron que por favor él le ayude salvando a su hijo de ese demonio que lo atormenta tan gravemente. Y allí es cuando Jesús los exhorta por no tener una fe férrea después de haber caminado con él y de poder tener esa fe
grande, sino que también les dice que cuando son problemas espirituales o batallas espirituales tan complejas, es necesario ayunar y hacer oración. Entonces, miren que allí tenemos unas herramientas poderosas en donde Dios nos cuenta cómo ir a la batalla bien protegidos de su mano y con Él como nuestro Rey de los ejércitos. Dice Esther, entre comillas, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Allí Esther adopta esa actitud valiente porque ya está fortalecida por la respuesta que Dios da a través de la oración y el ayuno de su pueblo. Y ella está dispuesta inclusive a transgredir la ley de los hombres en favor de salvar a su pueblo y exponiendo su vida. Ella dice, y si tengo que morir en el intento, que muera. Entonces, ella se decide, va ante el rey y allí Jesús nos invita a tener esa misma actitud, una actitud valiente para las batallas espirituales, a tener una actitud valiente donde podamos sentir esa fortaleza que Dios nos da al escucharnos. Dice en Mateo 10:28, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Allí Dios nos dice, hay que estar fortalecidos para enfrentar estas batallas espirituales, porque las batallas que tenemos son espirituales, no son de la carne. Y en Filipenses, Pablo también nos da un ejemplo de esta actitud cuando él dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es cuando él ya en su último tiempo quiere ir a la presencia de Dios, pero decide por el bien de la iglesia seguir viviendo en Cristo. Y él dice, es lo mismo vivir aquí en Cristo cuando ya uno es una criatura nueva en Él, que morir en Cristo porque es ir a su presencia. Entonces, son ejemplos de esa actitud decidida en donde estamos dispuestos a correr riesgos para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y con nuestra vida. Allí en el capítulo 5 de Esther, del 1 al 7, Esther se presenta ante el rey con todo el temor que eso le genera, pero con la valentía del soporte y del acompañamiento de Dios a través de la oración y el ayuno. Y el rey extiende su cetro hacia ella y le perdona la vida, porque él, ya les conté, está enamorado de su reina. Y no solo le perdona la vida, sino que además le dice que le pida lo que quiera, que porque está allí, que le haga su petición, que él le concede la petición que tenga, así sea la mitad de su reino que le pida, él se lo dará. Entonces, allí Esther, como está toda la gente, me imagino que debe ser el gabinete del reino, del rey, e inclusive está Amán allí, ella es muy inteligente, obviamente con la sabiduría del Espíritu Santo, y le dice que ella lo que quiere, como hace 30 días que no lo ve, lo que quiere es que asista a un banquete que dará en su honor al día siguiente y que por favor invite a su primer ministro Amán. Él le dice que claro, que no hay problema, ella le dice que allí le hará su petición. Entonces, ella se va y prepara en un lugar especial un banquete especial para el rey con la promesa de que allí le hará la petición. Allí obviamente Amán se siente mucho más reconocido y dice, no solo soy el primer ministro del rey Asuero, sino que la reina también me ha reconocido como tal y solo a mí me invita al banquete. Entonces, él lleno de soberbia va a casa y dice, uy, el único tropiezo que tengo es a Mardoqueo, que lo ve a la entrada del palacio, que no se inclina ante él y se va a seguir confabulando cómo quitárselo de encima porque es el único que no le deja estar disfrutando de esa
grandeza y ese orgullo malsano que él tiene, y con su esposa y sus amigos les dice que cómo hace para matar a Mardoqueo, y todos le dicen que haga una horca en su casa, muy, muy alta para que todo el mundo vea cuando lo vaya a ahorcar, y que convenza al rey de que se lo autorice, así como le autorizó acabar con todo un pueblo. Entonces él se va muy contento al día siguiente a pedirle al rey que le permita colgar a Mardoqueo, y se encuentra con las lecciones que Dios da a los soberbios. Porque en ese momento el rey, antes de que él hable, le pregunta que qué se debe hacer con una persona a quien se debe agradecer para conmemorarlo y para homenajearlo. Y Amán, creyendo que es él, porque está cegado por su orgullo, creyendo que es a él al quien el rey le quiere hacer un homenaje, le dice que esa persona debe tener una túnica del rey, una corona de oro, ir en un caballo del rey por todo el pueblo de Susa, arrastrado por un alto funcionario del reino, y gritando a toda la gente: así es como el rey quiere homenajear a una persona que se lo merece. Recordemos que él está convencido de que es él. Y allí es donde Dios a veces nos permite ver cómo se cumple su palabra, donde dice que quien se humillare será ensalzado y quien se ensalzare será humillado. Entonces, allí el rey le dice que haga como él dice, sin omitir ningún detalle, con el judío Mardoqueo, que está afuera del palacio. Y esto, si ustedes leen, es porque él le salvó la vida al rey un tiempo antes y no había sido reconocido ni premiado por eso. Entonces, allí la soberbia de Amán es humillada por justo, por Mardoqueo o a través de Mardoqueo, y él tiene que hacer esto para obedecer al rey. Allí vemos que es fácil ver la dirección de Dios cuando nos pasan cosas buenas. Nosotros podemos ver que Dios está obrando cuando tenemos respuesta a nuestras oraciones, cuando todo va bien, pero cuando no todo va bien, sino que tenemos afugias, nos es difícil ver la mano de Dios en ello. Allí Job nos da una gran enseñanza en el libro de Job, cómo él también alaba a Dios en los momentos malos y muy malos, como le suceden a él, y cómo Dios espera eso de nosotros, que podamos eh, acudir a Él y alabarle y bendecirle y adorarle, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Hay en Romanos 8:28 una promesa que Dios nos hace, en donde dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras versiones dice: a todos, para los hijos de Dios, todas las cosas les son para bien. Si nosotros mantenemos esta promesa en nuestro corazón, en los momentos malos, como en estos momentos de pandemia y de afugias que tenemos, estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos y que esto será para nuestro bien. Bueno, Esther hace su petición. Esto está en el capítulo 7 del 1 al 4. Y cuando ella hace el segundo, van al primer banquete después de que Amán es humillado, van al banquete el rey y él, y ella no le dice todavía nada al rey, sino que lo invita nuevamente para un banquete al día siguiente. Y el rey está tan agradado que le acepta, y ella le recalca que por favor vaya con Amán. Al día siguiente ya el rey está ansioso de escuchar la petición de su reina y le ha reiterado que lo que le pida se lo concederá, aun sea la mitad de su reino. Allí entonces Esther, ya con la sabiduría del Espíritu Santo y respaldada por Dios,
ella le hace la petición y le dice, abro comillas, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ella en este momento no se identifica inmediatamente como judía, aunque Amán ha ocultado al rey que los que van a exterminar son los judíos, pero ella además muestra sabiduría al hacer la petición porque la hace a nivel personal primero. Ella sabe que es agradada de parte del rey y que le está pidiendo que salve su vida y la de su pueblo. Bueno, resulta que allí entonces el rey responde positivamente y le dice, abro comillas, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther identifica al culpable, entre comillas, dice, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Inmediatamente el rey se pone furioso y lo sentencia a muerte. Y miren que todas las cosas malas y ocultas Dios las saca a la luz. En ese momento, un servidor del rey denuncia a que Amán ha preparado una horca para colgar a Mardoqueo, el hombre que el día anterior el rey había hecho agasajar para agradecerle que le había salvado la vida. Entonces el rey decide que a Amán lo cuelguen en su propia horca. Miren cómo los malos caen en sus trampas, cómo Dios saca a la luz las cosas que son hechas a espaldas, a escondidas por los malvados, y cómo ellos harán tropiezo de su misma maldad. Allí podemos hacer una analogía entre Amán como nuestro enemigo Satanás. Nosotros podemos esperar con gozo el día en que Dios destierre de este mundo a Satanás, que eso está en su palabra. Sin embargo, debemos cumplir aún con el justo decreto que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese decreto que Dios nos demanda? Él nos demanda nuestra muerte. Nosotros diremos, ¿cómo así? Que Dios demanda nuestra muerte. Claro, en Ezequiel 8:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, nosotros estamos muriendo al pecado y naciendo a la salvación y a la vida eterna. Por eso Dios nos hace unas criaturas nuevas y el hombre viejo que éramos queda atrás, morimos a él para nacer a la vida y a la salvación en Jesucristo. El pueblo judío logra salvarse porque el rey entonces posibilita enviar un nuevo edicto, no se puede quitar el que ya se había establecido, pero entonces le da la posibilidad a Esther, quien le dice que se va a apoyar en Mardoqueo, quien es la persona en quien ya el rey tiene su confianza y lo tiene presente y agradecido además con él, y le dice que pueden entonces establecer un nuevo edicto y le quita el anillo a Amán y se los entrega a ellos para que lo puedan firmar y pueda darse como una orden suya. En este nuevo edicto, la única forma es que los judíos peleen por su vida, se defiendan el día en que sea destinado que sean atacados y que sean muertos o exterminados, que ellos se puedan defender y que las personas a quien ellos maten por defenderse pueden quedarse con sus bienes. Allí los judíos, sin embargo, ven una esperanza, llega este día ya con ilusión, con mucha oración, convencidos de que Dios los está respaldando, que ha tenido misericordia de ellos y se defienden ese día sin tomar ningún bien de las personas a quienes ellos tienen que matar para defenderse. Dios resuelve el problema. Él lleva a cabo la justicia y dice, tomando el castigo que nosotros merecíamos. Cuando Dios envía a su Hijo amado,
Jesucristo a morir por nosotros. Él está tomando el castigo por nosotros, el castigo que merecíamos como pecadores que éramos y que seguimos siendo en esa esencia pecaminosa. Y su contradecreto nos salva. En Romanos 3:26 dice, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Dios nos restaura, Dios nos da la vida, nos renueva por creer en que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces miren que allí el decreto de muerte establecido desde Adán por nuestro pecado es restablecido con el contradecreto, llamarlo de alguna manera, que establece Dios a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos, y no solo salvarnos, sino darnos la vida eterna. Yo lo reitero porque me gratifico en esa promesa que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús y que sabemos que nos va a cumplir cuando estemos en su presencia. Y para terminar, entre comillas, dice, y asolaron los judíos a todos sus enemigos. Ellos fueron vencedores, fueron muy pocos los judíos que murieron, fueron más personas que en algún momento quisieron atacarlos, los que murieron porque querían seguir las órdenes de Amán, que era este malvado. Y ellos pudieron salir adelante. Nosotros también tenemos nuestros propios enemigos a quien enfrentar, pero recordemos que tenemos el Rey de Reyes de nuestro lado. Cuando nosotros somos hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús, nosotros contamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores a nuestro favor. Y debemos ser valientes y no temer. Hay momentos como estos en que no es fácil no temer, porque lo hemos comentado, nuestra humanidad es temerosa, pero nos fortalecemos en Cristo, en las promesas que tenemos de Dios a través de Él. Y en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren esa promesa tan grande junto con todas las que Dios nos tiene como una, la oración en esta mañana, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una palabra con la que se quedó, una promesa con la que se quedó Magnolia hoy y nos la compartió. Tenemos muchísimas promesas de Dios que nos hacen fuertes en Él. Y en este momento que nos sentimos débiles por las circunstancias, por la pandemia, por las amenazas del mal, más fuertes somos porque en nuestra debilidad Dios se fortalece y nos hace fuertes. Además, recordemos que con Él somos multitud. Esto es lo que les quería compartir, llenarlos de esa gran promesa que Dios nos tiene, de que siempre permanece con nosotros, de que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De que Él da nuestra gran batalla y pelea por nosotros como ese Rey de los ejércitos que es, y que de su mano, con esas armas poderosas de oración y de ayuno, podemos declararnos en victoria en Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Nidia, muchísimas gracias. Qué estudio, como siempre, maravilloso, con tanto cuidado, con tanta excelencia que Dios te ha dado preparar la palabra que nos has compartido hoy. Me quedan cosas realmente importantes para mi fe en esta noche, por las cuales quiero también orar y que terminemos en oración. Y es que realmente esta mujer nos enseña mucho y nos enseña el camino y el recorrido que cualquier creyente puede tener. Vivir cosas y trasegar caminos que a veces no podemos entender. Porque Esther sale a ser casi una mujer del común cuando es una mujer creyente,
obligada también a ir a un lugar que ella no quiere. A veces nosotros no podemos entender por qué a veces Dios nos permite recorrer caminos que nos duelen y situaciones dolorosas como las que ella vivió. Pero termina como tú estabas enseñándonos, diciendo, siendo esa mujer que toma una decisión de ser valiente, una mujer que toma la decisión de ser un vaso útil en las manos de Dios. Y a pesar de la comodidad en que ella se encuentra, ella toma la decisión, como Dios nos lleva a tomar la decisión de desacomodarnos para servir al pueblo. Y vemos esa mujer hermosa tomando la decisión después de ser reina, porque ella pudo haber dicho que no. Pero aquí encontramos la mujer de Dios, esa mujer que saca valentía, pero ella sabe de dónde la saca, pidiendo esa oración, pidiendo ese ayuno. Fueron muy lindos los puntos que tú tocaste y muy importantes para nuestra fe, porque realmente vemos lo que hemos visto en todo este tiempo, que el ayuno y la oración se constituyen en unas armas de victoria y en medio de la guerra, que son las más poderosas, que quién puede creer que en oración y en ayuno se ganen tantas cosas como las que se ganan. Y esto nos motiva en esta noche, Nidia, a seguir en nuestro propósito de seguir presentándonos delante de Dios y de mirar cómo Dios va a hacer algo grande en nuestra Colombia, cómo Dios va a hacer algo grande en nuestras necesidades y en cada uno de nosotros. Me llama también ese punto que tú tocaste del enemigo, de que no importa cuánto conspiren contra nosotros, el que conspira contra el pueblo de Dios lo hará sin Dios y delante de nuestros ojos caerá. Estaba recordando cuando estabas tocando ese punto de que cómo Dios abate el orgullo de los soberbios. Y nosotros hoy estamos viendo mucha soberbia levantarse, pero cómo Dios vuelca todo a favor del pueblo y cómo la misma red que él estaba tramando para hacer daño fue la red en que él cayó. Y miramos en cada historia que la palabra de Dios no se desdice y que cada versículo viene y cobra vida en el pueblo. Y fueron muchos aspectos, pero muy poderosos en este estudio, Nidia. Le agradezco a Dios por tu vida, le agradezco a Dios por permitirme recibir a través tuyo. Es una bendición muy grande sentarme y recibir de Dios a través de estas personas tan hermosas que Dios está levantando a mi alrededor. Vamos entonces a orar y de pronto nos quedamos un ratico hablando de qué ha recibido cada uno en su corazón. También hubo algo importante y es que Dios saca a la luz lo que se hace en tinieblas. Y nosotros hoy estamos viendo que tal vez muchos de nuestros enemigos están tramando mucho en lo oculto, pero que no debemos de temer porque Dios es especialista en sacar a la luz todo lo que en tinieblas se hace y en salir a nuestro encuentro y a salir para ayudarnos. Encontramos lecciones muy poderosas y es como que Dios hace cosas que nosotros nunca podemos hacer y es cambiar el corazón. Y qué tan hermoso que Dios cambia el corazón y favorece, a través de la oración, favorece a Esther con el rey, porque cambia su corazón y su sentimiento. Cambia lo que puede ser un veredicto de muerte, lo cambia para decirle a ella, pídeme lo que quieras. Y es lo que nosotros necesitamos. Dios tiene el poder de cambiar corazones,
de cambiar circunstancias, de cambiarlo todo. Es muy hermosa la enseñanza de hoy y Nidia, muchas gracias.